Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video voy a tratar simplemente de una serie de conceptos que aparecen en la obra, en el origen de la obra de arte de Martin Heidegger. En realidad es más bien una excusa el hecho de que sea proveniente de esa obra porque son problemáticas que de algún modo trascienden la historia de la filosofía y encuentro gran placer o gran tentación en vincularlo a la obra de Guillermo Federico Hegel, la fenomenología del espíritu. Básicamente tiene que ver con las nociones de objeto y sujeto. Bien, en la fenomenología del espíritu, tanto como en la obra de arte de Heidegger, aparecen tres formas de definir la cosa. Lo que Heidegger llama la coseidad de la cosa, o sea, aquel atributo que hace que una cosa sea efectivamente una cosa. Y nombra tres. Los primeros dos se pueden vincular a Heidegger, a Hegel con esta noción de dónde está lo esencial y dónde está lo inesencial en el lado de la dialéctica del conocimiento. En una primera instancia podemos concebir que lo real está en el objeto, vale decir. Esta es la posición clásica aristotélica. Esto es lo que se llama, según Hegel, la cosa con propiedades. Lo que en Aristóteles es el sustrato y las propiedades de ese sustrato, el hipokeimenon, aquel núcleo en torno al cual, como si fueran capas de cebollas, se van articulando las propiedades de ese objeto. Un ejemplo de esto, por ejemplo, no sé, este termo. Este termo posee una serie de atributos, por ejemplo, el color plateado, el brillo, la, el ruido que hace al golpearlo, la dureza, la capacidad térmica, el tamaño, la forma cilíndrica. Todas esas cosas son propiedades que inhieren en este objeto que es un termo. El termo en sí mismo no es nada de todas esas propiedades, sino que es un X, una incógnita, un soporte, un sustrato. Esa es la cosa con propiedades. Esta es la posición realista de la filosofía, donde realista ontológica, donde la percepción es capaz de captar estas propiedades de los objetos y bueno, y determinar lo que las cosas son. Posición objetiva en la epistemología. La posición subjetiva de la epistemología, siguiendo a la lógica, a la fenomenología hegeliana, es la posición del giro copernicano kantiano, donde ya no es importante lo que las cosas son en sí mismas, en sí, en sí platónico, sino que las cosas son lo que son para mí como sujeto perceptor de las cosas. Entonces lo que importa es el modo en el cual los objetos proporcionan la ocasión para que yo me vea afectado por ellos. Entonces interesa más mi conciencia interior y mi subjetividad que la cosa en sí mismo. Ahora bien, la subjetividad no está desbocada o es creadora o es una imaginación desbocada, sino que la subjetividad se aplica a aquello que le lo afecta el mundo. Kant tiene una muy famosa frase que dice conceptos, conceptos vacíos sin intuiciones son ciegos. No, conceptos sin intuiciones son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegos. Es decir, se necesita esta dualidad entre lo perceptible y lo mental, que es lo que permite que una cosa sea efectivamente un objeto pleno y completo. Estas son la sensibilidad y el entendimiento en la filosofía kantiana. Como pueden ver, esta serie de conceptos, esta batería de conceptos que estoy elaborando en este video, está muy atravesada por toda la historia de la filosofía occidental. Kant, Hegel, Aristóteles, Platón, etc. Bueno,
Hasta aquí aparece el lado del objeto y el lado subjetivo. Y Heidegger agrega una tercera posición, que es una especie de, digamos, síntesis hegeliana, por decirlo así, que no es lo que hace Hegel, pero bueno, que es la noción del objeto, donde la coseidad de la cosa es sus características de forma y contenido, donde un objeto posee una forma, en términos aristotélicos, un eidos, una idea platónica, y una materia, un, un soporte. Entonces aparecería una ontología dual donde la materia prima, por un lado, existe de una determinada forma y en ella inhieren, valga la redundancia, las formas para conferirle sus características particulares. Entonces habría una dualidad entre lo múltiple y lo único en la filosofía aristotélica. Esto no es lo que hace Hegel, pero olvidémonos de Hegel por este lado. Yo con Hegel quería simplemente tratar esta relación entre lo subjetivo y lo objetivo y enfrentado en una especie de historia a la manera de la Bildungsroman, de la conciencia, donde ninguna de sus partes puede satisfacerlo. ¿Cuál es la solución heideggeriana? Bueno, en el origen de la obra del arte no está esto, pero sí está a lo largo de su filosofía. Y la solución se la proporciona Edmund Husserl. La solución se la proporciona su eh, sí, su fenomenología, pero no en el sentido hegeliano, sino en el sentido husserliano. Esto es un poco complejo de entender, pero básicamente lo que está diciendo es que los seres humanos, o mejor dicho, el Dasein, se comporta prácticamente con los objetos de su entorno. Y comportarse con los objetos de su entorno es habitarlos, es habitar las habitaciones. Entonces, lo que dice Heidegger es que en esta habitación en la que yo me encuentro, ninguno de estos objetos que ustedes pueden ver son en sí mismos objetos abstractos despojados de emotividad, fundamentalmente para mí, que yo soy quien habita en esta habitación, pero por otro lado de una comprensión práctica de lo que ocurre. Entonces, cuando ustedes ven detrás ese ventilador, es muy difícil que espontáneamente vean simplemente un conjunto de metales blancos o brillosos de una determinada forma. Y cuando ven esa biblioteca detrás, es difícil que meramente vean paralelepípedos de colores brillantes, sino que en cada uno de esos casos prácticamente se comportan con esos lentes de tal forma que ven los objetos para ser leídos y el ente para poder refrescarse cuando hace calor. En ese sentido se comportan prácticamente y hay como una especie de entretejido práctico del ser a la mano de las cosas que están vinculadas con, bueno, con los objetos. Y por ejemplo, para ir más lejos respecto del sonido, Heidegger dice que se necesita una actitud demasiado artificial para concebir un sonido qua sonido, es decir, un sonido en tanto sonido. Cuando yo escucho una bocina en la calle, no estoy escuchando un sonido, un pitido agudo, yo estoy escuchando una determinada acción de un conductor que me está produciendo una señal para que yo me comporte de una determinada manera. Entonces yo estoy escuchando el Volkswagen o estoy escuchando el Mercedes, pero no estoy escuchando un pitido abstracto. Una onomatopeya nunca es una onomatopeya. Una onomatopeya es una palabra, es una forma de, de comunicarse y de expresión casi visceral de lo humano. Entonces, la solución heideggeriana o husserliana de la relación sujeto-objeto lo proporciona la intencionalidad, donde los objetos son objetos para un sujeto, pero no porque sea una actitud subjetiva en el sentido kantiano, sino porque la conciencia intencional necesariamente se dirige a objetos y aparece una dualidad
donde la conciencia permanentemente está eyectada de sí misma, donde su conciencia está dirigida y unida intencionalmente con los objetos a los cuales se dirige. Y esos objetos pueden ser de mucha naturaleza. Pueden ser objetos prácticos, mejor dicho, pueden ser objetos físicos, como puede ser yo viendo mi reflejo en esta cámara que me está grabando, o pueden ser objetos más abstractos, como por ejemplo la ira o lo sublime o un concepto filosófico. Mi conciencia se dirige a esos determinados objetos y crea un puente entre ellos y una unidad intencional. Y esa unidad intencional que se crea con los objetos nunca está despojada de mis aspectos, de lo que Heidegger llama en Ser y Tiempo el Befindlichkeit, y no me sale otra palabra, o sea, el encontrarse, no me sale, y el comprender. El comprender, no recuerdo cuál era la palabra alemana, pero el encontrarse y el comprender. Como uno permanentemente está arrojado en medio de los entes en una disposición afectiva con ellos, pero al mismo tiempo los comprende prácticamente en cuanto a cómo puede integrarlos en su proyecto existencial práctico. Y digamos esto de paso, este tejido del encontrarse y del comprender se rompe en el momento de la angustia o de la ansiedad, donde el entretejido práctico de la realidad cotidiana de los seres humanos se recibe mella porque ya no se puede comprender las cosas tal cual son. Así que ese básicamente sería el resumen: lo subjetivo, lo objetivo, la forma y el contenido, y finalmente